Los lunes son días de pasar el coche escoba, son días de pasar el camión de la basura y barrer toda la escoria ideológica que nos han dejado... Ideológica, ¡guau! ¡Qué generoso soy! Que nos han dejado los mitines del fin de semana. Vamos por partes. Anuncia el Figura, o publicita, mejor dicho, el Figura, su nueva ley de vivienda, esa ley que es todo un atentado contra la propiedad privada y que nos deja cada vez un paso más cerca de Argentina y de Venezuela, y anuncia también un plan de liberar varias decenas de miles de viviendas de la Sareb, que según los datos que he visto esta mañana, que los tengo que comprobar más detenidamente, son más de las que tiene la Sareb, porque el tío ya es tan vago, y dicen algunos, no seré yo el que lo diga, tan inútil, que ni se molesta en leerse detenidamente los papeles que le pasan y confunde las cifras y alguna cosa peor. El presidente ha hecho una cosa a la que yo creo que no había llegado hasta ahora. Va depurando el Figura su ejecutoria política, su trazo fino, o así pensará él, político. Esas sesiones de control al gobierno, que tanto le incomodan, porque al tipo le incomoda mucho el pasar por la Cámara Legislativa, aunque le dejaran entrar y salir diariamente y 3 veces al día y 2 por la tarde por la Puerta de los Leones entre Velarde y Daoiz y Velarde, le seguiría incomodando, y que se han convertido en sesiones de control a la oposición. Ahora el tipo, digo, ha depurado su arte porque directamente ya se hace oposición a sí mismo. Veamos. Dice este fin de semana que la vivienda es uno de los problemas, que es verdad que lo es, más grave que tiene planteada la sociedad española y en particular los jóvenes que no pueden emanciparse, no ya a los 30 ni a los 40 años. Dices, coño, ¿y lo estás diciendo tú como si fueras sexador de pollos? ¿Que llevas casi 5 años siendo presidente del gobierno? ¿Alguna culpa tendrás? ¿Algún pecado tendrás? ¿Por qué se te ocurre ahora esto de la Sareb, que no es más que una chuminada campestre, mal presentada y con datos falseados? Como os digo, 46.000 viviendas creo que tiene la Sareb, hablaba de 50.000, no diferencia entre unas ciudades y otras, entre unas zonas y otras, técnicamente un horror, una basura económica. Cabe un tío que copió la tesis, ¿qué te puedes esperar? Pero, digo, por ir a lo mollar, ¿alguna culpa tendrás tú? ¿O le vas a echar también la culpa de esto a Franco, a Aznar y a Isabel Díaz Ayuso? No, ¿verdad? Bueno, tiene la oposición por otro lado, que esta también ha hecho campaña, esta la ha hecho en La Sexta, que era su televisión amiga. No sabemos si inducida por Moncloa, que sigan así, que sigan dividiendo el voto, por ahí van bien. Al enemigo y al contrincante conviene no distraerle cuando se equivoca. Ha dicho este domingo 16, en el programa del tal Évole, Hello Kitty Díaz, que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez son machistas, que han tenido comportamientos muy machistas y que tienen un liderazgo muy marcado. A Iglesias le ha enviado un recado, le ha dicho que le deje volar sola. Déjame volar sola, dentro de ese estilo además que tiene un poco Yolanda Hello Kitty, de telefonista más propia de otras que de lo que es ser vicepresidenta del gobierno, porque ella se gusta, esta se gusta más que el Figura todavía. Si esta menda llegara algún día a ser presidenta del gobierno, nos íbamos a reír, pero un rato bueno por la tarde, pero cuidado, que esta es un lobo con piel de cordero no, con piel de Loewe o de Prada o de lo que lleve, o de Luis Butón, de 5 o 6 mil pavos todo lo que lleva. Bien, entre complementos, el peluco, el vestido y todo lo demás. Ha dicho un montón de cosas también del Partido Socialista. Va a votar en contra de la reforma del Partido Socialista, al que le ha salvado el culo el Partido Popular y Vox, para que no sigan saliendo violadores a la calle. Que, según parece, pues era un poco lo que buscaban, ¿no? Las señoras de Podemos. La tal Rosell, la tal Pim Pam, la tal Montero, porque empezaron diciendo que ellas no querían que salieran violadores a la calle, después que los jueces eran fachas y que los que estaban sacando los violadores a la calle eran los jueces y no la ley, que la ley era cojonuda, y después empezaron a hablar ya de ese punitivismo como uno de los males que aqueja siempre a los fascistas de la derecha. Es decir, al final terminaron reconociendo que no querían que los violadores estuvieran demasiados años en la cárcel, los querían fuera. Bueno, Yolanda Díaz, que al final se ha impuesto la cordura 6 meses después y 100 violadores en la calle, 80 o 90 y otros casi 1.000, 800 o 900 con sus penas aliviadas por esa reforma del Código Penal. Digo que Yolanda Díaz se va a oponer a esta reforma. Debemos corregir, por tanto, como dicen los veteranos juristas, si la ley dice esto y esto, es que no dice ni esto ni esto otro. Si Yolanda Díaz vota en contra de eso, será porque está a favor de que sigan saliendo violadores a la calle.
Piénsenlo. Digo, piénsenlo todos estos que se están dejando seducir por la nariz del personaje, por la prominente nariz del personaje femenino, de Hello Kitty Díaz, y por esa voz sugerente que ella emplea tanto en los mítines como en estos TikToks que graba, como en las entrevistas que concede a Jordi Évole, que cuando ve, pero tiene que ver la entrevista entera, no voy a chuparme todo el camparazo hablando de alguien tan menor, como habla más que ella para que ella no se vea en la necesidad de seguir diciendo naderías o simplemente se enrede, porque no crean que es tampoco extraordinariamente hábil dialécticamente, ¿eh? Escúchenla con atención varios minutos, que aparte de no decir nada, que es un doble mérito, encima de que no dice nada, a veces se prepara, como decimos en Zamora, se prepara unos líos de 3 pares. No es que sea Irene Montero, pero vamos, tampoco va mucho más allá. En fin, como os digo, política basura, política de gestos, como dice doña María Blanco González en su extraordinario libro, votasteis gestos, tenéis gestos, bueno, pues política de la nada, política de crear problemas donde no los había y vender la solución para seguir justificando sus puestos políticos, sus magros sueldos y chupando del bote. Frente a eso, la labor seria, solvente y rigurosa de historiadores que nos recuerdan que en política hubo un tiempo mejor. Hoy volvemos a hablar con Guillermo Cortázar, autor del libro El secreto de Franco, la transición revisitada, en el cual desvela, por fin, el gran secreto de Franco, y que tiene que ver, y si se quedan unos minutos más, lo escucharán de sus labios, con el testamento que no redactó Franco, tal y como se creía hasta hace unos pocos días, hasta que Guillermo Cortázar, a través de una miríada de fuentes que le han hecho llegar a la verdad de uno de los mayores arcanos de la transición, revela, sino que redactó para él Carvajal, un arquitecto, no con un perfil público excesivamente relevante en el régimen de aquella época, y que tenía por objeto el reforzar la figura de Juan Carlos I como rey de España, de Juan Carlos de Borbón, entonces todavía heredero o sucesor a título de rey, en vida todavía de Franco, en las últimas semanas de su vida, y como digo, Cortázar va recreando en ese libro toda la transición, toda una suerte de figuras. Habla de hombres del antiguo régimen, claro, habla de Rodríguez de Valcárcel, habla de Carlos Arias Navarro, habla de Torcuato Fernández Miranda, habla de Camilo Alonso Vega, habla de José Antonio Girón de Velasco, habla de mucha gente, habla de López Bravo, habla de Manuel Fraga, pero claro, habla también, digo, de los políticos que sí que hicieron esa transición y que son más familiares a los que pertenecen a mi generación, que rondamos ya los 50. Habla de Carrillo, habla de Fraga, habla de Suárez, como digo, habla de Ramón Tamames, habla de mucha gente. Y uno no puede evitar la sensación de sentirse muy huérfano de grandes cabezas, de grandes juristas, de grandes parlamentarios, y sobre todo de políticos que iban, ya sé que es una frase hecha, pero lo voy a emplear, que lo voy a hacer, a la política no a servirse, no a robar, no a irse de putas, como algún amigo del Tito Berni. Él no sé, creo que le aparecen unas fotos, pero no está muy claro, y como está subjudice y es presunto, me voy a quedar ahí. Aparecen algunas fotos, pero los amigos suyos que se iban de putas y se gastaban el dinero público en farlopa, es decir, en cocaína, pues de estos ya los hemos tenido también en el caso de los seres andaluces. No, aquellos políticos no iban a eso, iban a regenerar España, iban a reconstruir España, iban a construir una España mejor de la que les habían dejado sus padres, que se habían deshecho literalmente y se habían destrozado en una guerra civil, la última de momento que ha vivido España. Y lo consiguieron. Hasta que llegamos nosotros, o una suerte o una parte de la generación de políticos que todavía seguimos padeciendo, y media España, que nunca aceptó el resultado de aquella guerra, que nunca aceptó aquella transición porque no querían una reforma, querían una ruptura, y volvieron a joderlo todo. Y volvieron a joderlo todo con un punto de inflexión muy claro, que fue aquel maldito 11M de 2004, donde el Partido Socialista regresó al poder gracias o sentado encima, y como no se sabe de quién es la responsabilidad, ya sé que es cosa juzgada, pero siguen quedando muchas dudas, pues me voy a quedar ahí. Lo cierto y verdad es que contra hechos no valen opiniones, y los hechos son que el Partido Socialista recuperó el poder gracias a que hubo 192 cadáveres de españoles inocentes. Si no, hubiera ganado Rajoy aquellas elecciones y probablemente el destino de España, ya sé que muchos me dirán Rajoy no hizo nada, Rajoy, bueno, ya, pero es que
El que vino fue peor, el que vino fue Zapatero, el actual, en fin, lo recuerdo por si alguien no lo sabe, impulsor del Grupo de Puebla y de todos esos grupos que han impulsado el neomarxismo y el narcoterrorismo, que lo han revitalizado en buena parte del cono suramericano, etcétera, etcétera, por no irnos aquí al vecino de abajo, que de ahí tendríamos mucho que hablar, pero cuidado, de eso de momento no se puede hablar. De momento no se puede hablar. Y yo, desde luego, ni he ido nunca más lejos de lo que he ido, ni lo iré de momento. Si lo tuviera probado, claro que iría a por todas, porque a mí ya lo único que pueden hacer, a mí y a algunos otros, es dispararme. De ahí por debajo me pueden hacer lo que les dé la gana, porque uno ha dicho lo que ha dicho y lo que no lo ha dicho, no lo ha dicho. Pero estos también tienen mucho que ver en los líos que tenemos con el vecino de ahí abajo. Ya me entienden ustedes. Todo esto se lo debemos pues a estos nuevos políticos absolutamente analfabetos, ignorantes y solamente ahitos de poder y de dinero. Hay veces que me hubiera gustado nacer 30 años antes. Arrancamos primera retaguardia de la semana, lunes 17 de abril de 2023, y saludamos a nuestro buen amigo, al historiador Guillermo Gortázar. ¿Cómo estás, Guillermo? Pues muy bien, en estos momentos pasando los días en San Sebastián, que es una ciudad maravillosa, a la que le han robado el nombre, ahora le llaman Donostia. Antes éramos donostiarras de una manera muy afectiva, pero de pronto ha desaparecido el nombre de San Sebastián. Hay que reivindicar el nombre de San Sebastián, porque San Sebastián es un nombre labrado con mucho esfuerzo desde el siglo XIII. Y parece mentira que tener un nombre internacional, unos indocumentados nacionalistas le hayan quitado el nombre a la única capital vasca que lo han hecho. A Bilbao no lo han hecho y a Vitoria tampoco. Pero a San Sebastián sí, porque es que la detestan. Por monárquica y liberal. Efectivamente, por monárquica y liberal, porque yo no oigo a nadie, y mira que yo tengo más amigos de Bilbao, como sabe todo el mundo, que de San Sebastián, pero mis amigos de Bilbao, bueno, no son nacionalistas, las cosas como son, y la mayoría viven en Madrid, muchos siguen viviendo allí, pero yo no oigo a nadie llamarle Bilbo. Pero esto de Donostia o Donosti, hay algo peor que Donostia, que es Donosti. Oye, ¿te vas a Donosti el fin de...? Coño, a Donosti, te vas a San Sebastián, efectivamente, hay que reivindicar el nombre y no le perdonan lo que tú dices. Hasta el mismo alcalde O'Donnell Orza que lo promovió, al cabo de unos años se dio cuenta del error que era. Cada vez que iba a una reunión internacional tenía que explicar que era Donosti, Donostia, pero era, sin embargo, San Sebastián lo conocía todo el mundo y no empleaba los 5 primeros minutos en explicar ese trabuco de nombre que realmente era una cosa afectiva para los que somos de San Sebastián, pero que estos se han convertido en una cosa hostil y totalmente arrojadiza. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que este es otro tema. Vamos a lo nuestro, que este es otro tema. Venga, por si alguien, hace unas semanas manteníamos la primera entrevista con Guillermo Gortázar, uno de nuestros mejores historiadores, como sabéis, y os hablábamos de un libro que acaba de dar a la imprenta, que decían antes los clásicos, Guillermo Gortázar, El secreto de Franco, la transición revisitada de Editorial Renacimiento. Os vuelvo a mostrar la pantalla, ahí, ahora. Bien. El secreto de Franco. Avanzábamos una serie de cuestiones. El libro, recuerdo que estaba en preventa todavía en Amazon, no estaba en kioscos, en librerías y en puntos de venta físico, para los que ya tenemos pues más iba a decir de 40 años y de 50 también, ¿no? Pero los jóvenes seguimos conociendo muchos, afortunadamente, que siguen siendo adictos al papel y al libro de papel, que es una maravilla que jamás deberíamos perder. Apuntábamos muchas cosas en esta primera conversación que mantuvimos, Guillermo, pero por fin podemos decir cuál es el secreto, el gran secreto de Franco, que durante casi 50 años, no más de una decena de personas se juramentaron y han conseguido mantener, pues, en el secreto, valga la redundancia, en la oscuridad, hasta que Guillermo Gortázar lo ha desvelado. Pero antes, un minuto, no se me impacienten. ¿Cómo vas? Porque creo que está siendo un auténtico éxito editorial tu libro, Guillermo. Bueno, estoy muy satisfecho, entre otras cosas, gracias a vosotros, que hicisteis una especie de pre-campaña con la anterior entrevista, que ha tenido casi 80.000 visitas, y no tengo más que agradecimiento. El agradecimiento es nuestro, porque el libro yo ya lo he leído y es maravilloso. La verdad es que claro, es un libro que tiene una noticia muy llamativa, que es el hecho de que Franco se dedicara en los últimos días de su vida consciente y con capacidad intelectual a falsificar la autoría de un texto que le llegó por la mano de su hija, la marquesa de Villaverde, queriendo dar más fuerza a su contenido.
y mostrando una imagen de Franco que era profunda, pero totalmente inesperada, porque apenas 15 días antes o 20 días antes había salido al balcón de la Plaza de Oriente del Palacio Real, hablando de la masonería, del comunismo, del ejército, del movimiento, etcétera, los tópicos que él manejaba siempre. Y sin embargo, 20 días después hablaba de perdón, de reconciliación, de reforzar al rey en sus proyectos reformistas y tal, y todo el mundo que se quedó congelado, quedó sorprendido. Pero reforzó la teoría de su pensamiento, de que estaba escrito a mano, y lo presentó su hija a la prensa, y con lo cual quedó como una verdad establecida. Pero no fue así. La verdad es que fue un arquitecto, Javier Carvajal, una persona extraordinaria que tuvo un impulso generoso, un impulso no interesado, porque le preocupaba la estabilidad y la reforma del régimen y el futuro del rey Juan Carlos. Y, sorprendentemente, ese texto de 5 párrafos, apenas 300 palabras, le gustó a la familia de Franco, le gustó a Franco, le gustó al búnker, le gustó a los reformistas, y tuvo un efecto, digamos, tremendamente importante para la vida de los españoles, como testamento político de Franco, en el que pedía para el rey, sabiendo que iba a ser un reformista hacia la monarquía parlamentaria, la misma lealtad y obediencia que habían tenido con Franco. Eso fue para el príncipe Juan Carlos un regalo inesperado y de una intensidad política de primer orden. ¿Tú crees, Guillermo, que es la tesis que tú mantienes en este libro, que no es una novela histórica, ya lo voy avanzando por si alguien se despista, es un ensayo, pero es un ensayo escrito de una forma muy atractiva? Yo el otro día conversaba durante bastantes horas, y fue una conversación además altamente interesante con Guillermo Gortázar. Hablamos de historia, hablamos de política, hablamos de la vida, y le decía, no es una novela histórica, indudablemente es un ensayo, pero tampoco es un ensayo al uso, ¿no? Porque tiene la agilidad, sin tener la voluntad, que tampoco lo es, por supuesto, de ser una crónica periodística, pero tiene la agilidad también del buen periodista que construye una crónica a través de la recopilación de un montón de testimonios que va ordenando y que va presentando al lector de una forma muy atractiva. ¿Tú crees, digo, que es la tesis fundamental que mantienes en este libro, que la transición se hubiera producido, pero no de igual forma? Se hubiera producido con tiempos diferentes, con ritmos diferentes y con diferentes protagonistas, de no haber mediado ese testamento. Esa es la tesis del libro. Yo creo que está fundamentada. Yo creo que lo que escribo y concateno en las circunstancias y situaciones tienen sentido, y estoy un poco a la espera de la crítica de mis colegas. Por parte de la academia, de momento no ha habido recensiones, digamos, ni contradictorias ni laudatorias. Lo que sí ha habido es un impacto periodístico potente, sí, y una reacción en contra por parte de la Fundación Francisco Franco, cuyo vicepresidente dice que esto es un disparate. Y bueno, es un disparate, es una opinión respetable, pero no es un argumento. Es decir, hay que argumentar con testimonios, con documentos, con demostraciones, ¿no? Y yo creo que eso está pendiente de hacer, ¿no? Yo realmente sí aporto 4 testimonios grabados, de los cuales 3 de ellos continúan vivos, de los 10 que lo sabían, y claro, todo esto se contrapone al testimonio de una sola persona, que es la marquesa de Villaverde, pero que cuando salió llamó la atención porque era imposible que Franco, en un estado semimoribundo, redactara de seguido en 2 folios un texto de esa calidad política y literaria. Era materialmente imposible, ¿no? Entonces, yo estoy un poco a la espera de la reacción de mis colegas, y también a la reacción de la izquierda historiográfica, que da la sensación de que están un poco shock, es decir, ni en favor ni en contra, ni todo lo contrario, sino de momento en silencio y tratando de digerir un texto que se las atraganta. Pues se les atraganta por el hecho de que Franco, en fin, que yo no soy ningún sospechoso de ser franquista, en aquella época era un joven estudiantil antifranquista, miembro del Partido Comunista, y realmente no se me puede acusar de hacer elogios al general Franco, pero ellos están un poco en shock porque
aquí emerge un Franco que lo que quería después de su muerte era la estabilidad y la reforma. No quería ni el continuismo porque sabía que no tenía futuro, ni quería la ruptura porque sabía las consecuencias del ejemplo de 1931. Un régimen nuevo con una situación, digamos, de ruptura, de exclusión de una parte de España, y en ese sentido apostó claramente por una monarquía parlamentaria liderada por el rey Juan Carlos. Haces en la primera mitad, en el primer tercio de tu libro, haces una excursión más que interesante, haces una exégesis en primer término para las nuevas generaciones o las gentes que bueno, esto quizás ya no sea desgraciadamente porque este país es experto en ignorar su propia historia, de algo que se dio en llamar el espíritu del 12 de febrero. ¿Qué era el espíritu del 12 de febrero? Bueno, pues es un discurso que le prepara Pío Cabanillas a Carlos Arias Navarro, que de ser ministro de la Gobernación pasa a ser presidente del Gobierno después del asesinato del almirante Luis Carrero Blanco en 1973. Y en febrero de 1974, Carlos Arias Navarro pronuncia ese discurso del 12 de febrero, que era, digamos, un discurso aperturista, ¿no? Y que tuvo enfrente a la oposición de los sectores, digamos, más inmovilistas de lo que se dio en llamar el búnker. No estaba a favor, pues, ni José Antonio Girón de Velasco, Utrera Molina. Bueno, tú citas muchos nombres, cada uno tenía una posición muy matizada. La verdad es que es curiosísimo tu libro, porque a los que sí conocemos bien la historia de la última década y media, las últimas 2 décadas del franquismo, y tenemos perfectamente etiquetados a los personajes, hay algunos acerca de los que introduces unos matices que a mí me resultan particularmente interesantes. Le presentan este libro, creo que es Camilo Alonso Vega, que fue ministro de la Gobernación también, creo que es el que le expresa la queja a Franco, se lo va a presentar y tal, y Franco le dice, Rafael Dávila, que era el segundo de su casa militar, no sé quién de los dos, no recuerdo ahora, y Franco dice, aquí no hay más espíritu que el del 18 de julio. Entonces, claro, todo el mundo se queda muy tranquilo, dice, bueno, el generalísimo, el caudillo, es contrario a este intento de apertura, esto del 14 de febrero, esto que es y tal, cuando luego, sorprendentemente, se produce ese viraje que tú dices, pues en poco más de un año. ¿A dónde te quiero llevar con esto? A una personalidad muy ignorada y muy despreciada, desconozco por qué razón, pero no ahora, hace ya 45 años, que era la de Carlos Arias Navarro, un personaje del último segmento, de los últimos 5 minutos finales del franquismo, digo, bastante desconocido y al que se ha etiquetado, me horroriza la palabra, pero al que se ha etiquetado de una forma muy negativa, ¿no? Siendo un tipo que no era lo que parecía. Bueno, yo creo que Carlos Arias Navarro, para empezar, no tiene una biografía política. Tiene un archivo en La Robla, a 20 kilómetros de León, en un instituto de formación profesional, y está pendiente del trabajo de un historiador. Y yo recomiendo a algunos amigos míos que se dedican a estos menesteres que hagan esa biografía. Carlos Arias Navarro es un personaje, digamos, poco simpático, no tenía seguidores territoriales, no tenía fondo territorial, no tenía tampoco un clan de políticos. No era un tipo con un carisma especial. Su única facultad se decía que era muy amigo o bueno, tenía una cierta protección de Carmen Polo de Franco, de la mujer del general Franco. Sí, de Camilo Alonso Vega, sí, nada más que eso, sí. Y fue elegido presidente un poco por un proceso de descarte, esto lo explico en el libro, ¿no? Sí. Pero yo lo que intento explicar en el libro es que Carlos Arias Navarro, con su discurso del 12 de febrero y la apertura hacia las relaciones políticas, representa la comprensión de una parte importante de los políticos del régimen franquista de que tenían que enfrentarse en poco plazo de tiempo, en 1 año, 2 años, 3 años, a unas elecciones democráticas, abiertas. Y en consecuencia, la política de Carrero Blanco y la de López Rodó, que era colocar el estado de obras en primer plano, que esto venía desde la dictadura de Primo de Rivera, y desde luego Franco hereda esa política en el año 39 hasta el año 73, y en el 73, al final del 73, en el 74, se produce un corte y se coloca la política en primer lugar.
Esta es una de las aportaciones del libro, porque yo creo que este libro tiene dos cosas. Uno es la noticia sorprendente de un Franco falsificando una autoría y otros elementos que se derivan del análisis de lo que ocurre desde el 74 al 76 y del análisis y de la descripción de situaciones a través de testimonios, a través de bibliografía, a través de, en fin, de mis percepciones, ¿no? Y yo creo que es un libro, en este sentido, ilustrativo, pedagógico, para los jóvenes que no saben lo que ha sido la transición y que oyen ahora barbaridades de los rupturistas frustrados del año 75. Este es un libro que les va a enseñar lo importante que es la reforma frente a todos los sistemas o procedimientos de inmovilismo, como por ejemplo tuvimos inmovilismo con Rajoy, o de ruptura, como ahora tenemos con el señor Iglesias, lo cual es una experiencia muy positiva para saber que lo importante en la vida política son los procesos de reforma en la dirección adecuada, en la dirección positiva, en la dirección del encuentro, de la inclusión, no de la exclusión y de la vuelta atrás de la España de los garrotazos del pintor Goya a principios del siglo XIX. Está claro. Y un papel, esto lo hemos dicho varias veces, y es verdad que esto sí está recogido hay muchos libros acerca del papel de Torcuato Fernández Miranda, entre ellos pues el de sus sobrinos, ¿no? De la ley a la ley, lo que el rey me ha pedido, estoy en condiciones de darle al rey lo que el rey me ha pedido, aquella extraordinaria anécdota. A mí sí me pareció fascinante, si no ne vero ben trovato, ¿no? Si no fue exactamente así, pues me parecía muy sugerente aquello de que llega Torcuato con la ley de reforma política, le da los papeles a su majestad el rey, a don Juan Carlos, y le dice: majestad o señor, estos papeles que tengo yo aquí no tienen padre, se los dejo por si le sirven a usted para algo, ¿no? Esto lo cuentan su familia en el libro que acabo de referir, pero el papel de Torcuato Fernández Miranda como una de las claves de Arco, como uno de los arquitectos del sistema, cómo se desmonta la pretensión de inmovilistas como el Alejandro Rodríguez de Valcárcel para seguir siendo presidente del Consejo del Reino, y cómo Torcuato Fernández Miranda es promovido, incluso podría haber sido presidente del gobierno, pero es él quien le dice ya al rey don Juan Carlos, le dice: donde más útil puedo ser es como presidente de las Cortes y no como presidente del gobierno. Luego una figura, a mí siempre me ha entristecido mucho el olvido, lo voy a dejar en olvido, yo creo que fue algo peor, pero al que se sometió al personaje, que murió, pues creo recordar, 1980 en París, prácticamente olvidado. Un hombre tan importante en la historia de España. Sí, no, falleció de un infarto en Londres, para ser más preciso. Londres, sí. Perdón. Sí. Y bueno, la verdad es que Torcuato era el hombre de confianza del rey para la reforma política y de una gran generosidad, hasta el punto de que el rey le ofreció ser primero presidente de las Cortes y luego presidente del gobierno, y él dijo que, en fin, que eso no era elegante, proponerse a sí mismo como presidente del gobierno, porque era el Consejo del Reino que proponía el nombre del presidente del gobierno, ¿no? En fin, había una caballerosidad y una educación que desgraciadamente se está perdiendo cada vez más en España, ¿no? Hay que decir que Torcuato fue clave por su carácter y por su cabeza, por su discreción, por su capacidad de persuasión en la intimidad, mientras que Suárez fue el encantador negociador político, uno de los nuestros para el régimen, y que el mérito del rey está en rodearse de las personas adecuadas en el momento adecuado. En ese sentido, el rey fue un magnífico headhunter, lo que es un cazatalentos, ¿no? Y supo elegir las personas indicadas, y ese es el mérito de don Juan Carlos. También es mérito de don Juan Carlos escuchar las voces de los monárquicos históricos, como Joaquín Satrústegui, que ya en el año 62, 1962, en el Congreso de Múnich, definió cómo debía pasar de la ley a la ley en un proceso de reforma sin ruptura la dictadura hacia una monarquía parlamentaria. Joaquín Satrústegui, al quien dedico, por cierto, mi libro, es una persona clave y fue recompensado por el electorado español, mejor dicho, por el electorado madrileño, fue recompensado siendo el senador más votado en las elecciones del año 77, a las que se presentó Arias Navarro y no salió elegido. Y en ese sentido hay que reconocer que la figura de Joaquín Satrústegui sale muy reforzada en este libro, más que reforzada, recordada, porque ha sido
injustamente olvidada. Ahí está claro. Claro que había una derecha antifranquista. Siempre hemos destacado, y los principales historiadores, y yo lo he aprendido de vosotros, porque yo tenía 4 o 5 años cuando murió Franco. Había dos oposiciones y nada más que dos oposiciones articuladas al régimen de Franco, que era el Partido Comunista, que además no se llamaba el Partido Comunista, nadie, y tú lo sabes, tú estuviste en el Comité Central del Partido Comunista, te voy a contar yo a ti, que cuando ibas con el bueno de Tamames, cuando ibais a París, ¿no? A reuniones a París, allí unos días, 1 o 2 años antes de la muerte de Franco. Digo que solo estabais vosotros, como oposición, el Partido Comunista y los monárquicos. El Partido Socialista, lo vuelvo a repetir por enésima vez, son mentira los 143 años, de honradez por supuesto, pero hasta los 143 años son mentira. El Partido Socialista durante 40 años no existió. No había Partido Socialista. El único partido, y se le llamaba así, el partido, era el Partido Comunista. Guillermo. Sí, decía Santiago Carrillo, con mucha gracia, decía que el Partido Socialista había estado 40 años de vacaciones. Pero vamos, la verdad es que había un sustrato y una base electoral del PSOE en el año 75-76 que emergió en el 77 y fue una sorpresa pues, del partido, porque pensaba que realmente éramos hegemónicos en la izquierda, pero no era así, porque la memoria histórica era muy potente y tenía más seguimiento, un socialismo moderado, que además con Felipe González parecía renovado y modernizador, y además patriótico, nacional, español, el Partido Socialista Obrero Español, y el Partido Comunista presentaba a Dolores Ibarruri y parecía que estaba un poco anclado en el año 36. Pero bueno, eso es otra historia. El asunto está en que este libro, cuyo promoción te agradezco intensamente, yo creo que es una buena guía y una buena forma de llegar a gente joven que desconoce por completo esos difíciles años de pasar sin traumas y sin dificultades y sin sangre de una dictadura a una democracia por un proceso de reforma. La reforma es siempre positiva. Lo que es normalmente traumática son los procesos de ruptura. Está claro, pues yo os vuelvo a invitar por si no habíais, y además os pido que la recuperéis porque ronda ya las 80.000 visitas, la entrevista que mantuvimos creo que fue hace 3 semanas, con Guillermo Gortázar, y esta segunda parte ya desvelando el secreto de Franco, que él desvela en su libro, ya 80.000 visitas, 80.000 personas pudisteis verla, pero os pido que si no la visteis la recuperéis, y desde luego que no dejéis de leer porque merece la pena el secreto de Franco, la transición, la transición revisitada, de Editorial Renacimiento, donde cuenta estas cosas y otras muchas. Guillermo Gortázar, como siempre es un placer y tendré muchísimo gusto en volver a saludarte uno de estos días, pues para seguir hablando de tus próximos trabajos, que no voy a desvelar, pero tienes un proyecto en mente que es altamente interesante. Cuidado, cuando se pueda, que todavía no se pueda. Cuando se pueda desvelar, y analizando otros asuntos de la actualidad política. Disfruta de San Sebastián. San Sebastián, una de las ciudades más maravillosas de España. San Sebastián tiene cosas, Guillermo, perdón que me ponga un poco atávico, que no tiene el mundo entero. Tiene playas, tiene Igueldo y el mejor barrio costero, entre otras muchas cosas y unas gentes maravillosas. Disfruta de San Sebastián, cuídate mucho, amigo, un fuerte abrazo. Oye, nada, me comprometo a darte la primicia del anuncio de mi próximo libro. Venga, hasta ahora. Cuando se pueda. Un abrazo, Guillermo, cuídate mucho. Continuamos en la retaguardia. Dejamos ya a Guillermo Gortázar y a su libro El secreto de Franco y saludamos a nuestro buen amigo, el director del Catalán.es, como muchos lunes. Sergi Fidalgo, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado de estar como siempre en este espacio de libertad. Gracias, Sergio. Bueno, eso intentamos. Mientras no sea posible y el tiempo y la autoridad no lo impidan. Bueno, la autoridad le encantaría impedirlo. Pero somos caza mayor, las cosas como son. Y cada día que pasa, además, se nos endurece la piel. Oye, ¿qué te han parecido los anuncios del Figura este fin de semana? Decíamos que Pedro Sánchez hacía oposición a la oposición y ahora ya se ha convertido en un consumado especialista en hacerse oposición a sí mismo, digo, porque
una de las cosas que dice ayer en unos anuncios pretendidamente electoralistas y fastuosos y que no han sido más que una enmienda a la totalidad a sus propios 5 años últimos de gobierno, que la vivienda es uno de los problemas más importantes que hay en España y que los jóvenes no se pueden emancipar. Coño, pues algo tendrá usted que ver, que lleva casi 5 años gobernando, presidente. Pues sí, la verdad, a ver, este anuncio de la SADEP lo podía haber hecho perfectamente hace 4 o 5 años y hubiera resultado como muy creíble, ¿no? Bueno, sinceramente, quiero luchar luchar por una vivienda más asequible social. Vale, perfecto. Pues oye, en vez de gastarte el dinero en subvencionar a TV3 y todos los chiringuitos separatistas que has pagado estos 5 años, hubieras construido más vivienda social. Y, por ejemplo, estas 50.000 viviendas las hubieras puesto a la disposición del público hace unos años. Incluso a lo mejor hubiera sido creíble esto de que realmente estás preocupado por este tema. Hombre, si lo haces a un mes de las municipales, pues se te ve mucho el plumero de lo que está buscando. O sea, entonces, claro, el problema que tiene Sánchez es que no tiene política de vivienda, no la ha tenido y posiblemente no la tendrá. Lo único que tiene son ocurrencias de última hora cuando faltan, insisto, un mes para las elecciones. Bueno, es lo de Sánchez. Ya dijimos, lo hemos dicho tú y yo aquí muchas veces, que este último año iba a ser un rush final de sacar, de prometer todo tipo de cosas, intentar arruinar las arcas públicas españolas simplemente para conseguir votos. Y habrá más. De aquí a diciembre se va a gastar todo lo que no tiene, que por supuesto no lo paga él, lo pagamos nosotros. Por lo tanto, ninguna sorpresa. Y el Partido Popular y Vox harían bien en tomar nota de lo que les espera. Porque si piensa que van a ganar, digamos, con la gorra y sin comparecer al partido, lo tienen muy mal, porque no va a ser así. Este va a dar batalla hasta el final. Y lo de Yolanda Díaz, que de momento parece que parece un fiasco, ya veremos si es un fiasco o no. Ellos de momento se están moviendo y están haciendo cosas. Yo a Vox y al Partido Popular los veo muy distraídos y muy a la greña. Y deberían empezar a hacer como está haciendo Sánchez, que es intentar hacer una estrategia común. No digo que tengan que ir juntos a las elecciones, pero bueno, oye, por detrás que planifiquen, que pacten, que hagan lo que quieran, pero como no tengan una estrategia común, Sánchez va a ganar. Cuando digo ganar, no digo que gane las elecciones, sino que va a gobernar. Bueno, ya el otro día dije que él trabaja en el escenario de que no va a ser el partido más votado, que no lo va a ser, pero que quiere seguir gobernando. Y desde entonces los análisis están repartidos entre si Yolanda le roba votos al Partido Socialista, no a la abstención, pero claro, bueno, pues dice sí, pero si al final, si va a sumar unos escaños, los de Yolanda Díaz, hay algunas encuestas que le dan ya hasta 25, mientras que a Unidas Podemos le hunden hasta un 6%, valga la redundancia, aún le convierte en un partido de un 6% de intención de voto, con 8 o 10 escaños. Si eso se suma a los 90 y tantos del Figura, pues siguen sin dar los números, pero claro, si empiezas a sumar a etarras, si empiezas a sumar a golpistas catalanes, si empiezas a sumar a otra gentuza, ¿tú crees que podría llegar a los 175? Llevamos meses hablando de esto, ya lo sé, somos muy pesados, pero nos consta que esto es lo que le está importando a la gente, que yo recibo todos los días de amigos, de familiares y de personas, a lo mejor que no son propiamente de nuestro entorno, decenas de WhatsApps preguntándonos qué va a pasar, si al final van a sumar o no. Yo lo que sí que veo, y todo el mundo lo puede ver, es que Sánchez está moviéndose en esa dirección. Que lo consiga o no va a depender de los españoles. Yo espero que el buen criterio de los españoles impida que los consiga. Pero si Vox y Partido Popular no llegan a unos 172, 173, vamos, que le haga falta a lo mejor el voto del Canario y el de Asturias, no va a gobernar. Si piensa que va a gobernar con el PNV y con Junts, es que no va a gobernar. No va a gobernar. Por lo tanto, Sánchez está cada día anunciando cosas para intentar tapar sus desastres. Esta digamos, patética medida de última hora de la Sareb, bueno, a mí me puede parecer patética y a ti también te puede parecer, pero igual hay gente, pues a lo mejor hay 10, 15, 20.000 votos que dicen, bueno, pues mira, está haciendo algo. Hay gente, las medidas de Sánchez se venden muy bien en los medios, porque controla muchos medios. Por lo tanto, ellos están jugando fuerte y están jugando un partido para ganarlo. Yolanda Díaz, ¿va a sumar, no va a sumar? No lo sé, pero quedan muchos meses y Yolanda ya se ha lanzado a la arena y va a intentar al final incluso aglutinar el voto de Podemos. Ahora Iglesias está muy farruco, pero cuando falten 3 meses y a lo mejor las encuestas le den 4 escaños y pierdan todas las secretarías de Estado y todos los chollos, veremos qué hacen. Igual se mantienen en el búnker o igual un partido le dice, oye, mira, vale, sí, tendemos tu propuesta de quedarte en el búnker para ser la izquierda auténtica, pero hombre, entre tener 200 tíos cobrando 80.000 euros y no tenerlos, pues igual mejor que los tengamos, ¿no? Entonces, no sabemos si en octubre, noviembre Podemos se va a bajar del burro, va a
sumar con sumar y de repente consiguen ser tercera fuerza en muchas provincias y esos escaños residuales se los llevan ellos. Es que no lo sabemos. Ellos de momento están abriendo el juego y están creando expectativas. Yo en el campo del centro derecha es que no las veo. Yo lo que veo es pues esto, una Ayuso triunfante y fuera de una Ayuso triunfante un Feijóo que está a la expectativa de lo que ocurre en mayo. Tú no puedes esperar a lo que pasa en mayo. Tú tienes que ir a arrasar, tienes que intentar que toda la ciudadanía española te vea como la alternativa inevitable, que vas a ganar, que por lo tanto sea recoger flota madura. Y yo no lo veo. Yo lo que creo que mucha gente percibe es que Vox y PP siguen muy alejados y no deberían estarlo. Insisto, una cosa es que hagan estrategias separadas para conseguir diferentes caladeros de voto. Eso es inteligente, que el PP intente pescar del PSOE y que Vox se quede con el voto, digamos, más conservador. Eso, vale, no lo discuto. Pero es que yo creo que la sensación de que realmente hay problemas entre los dos partidos está empezando a calar en la ciudadanía y eso no es bueno. Está claro. Ponme un momento el pantallazo, Omar, de una de las informaciones que lleva hoy el catalán.es, que es bastante chusca y que si quiero un minuto me gustaría comentar con Sergio Fidalgo, el conseller de Interior al que le molestan los controles de la Guardia Civil. ¿Qué es esto, Sergio? Bueno, básicamente que en la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, que ya sabéis que en Barcelona o en Cataluña, pues no es el domingo, sino que es el lunes aquí fue festivo, pues la Guardia Civil hizo controles aleatorios, no por motivos de tráfico, porque el tráfico no tiene competencia, sino pues supongo que por motivos de seguridad, antiterrorismo, drogas, etcétera. Pero bueno, tiene todo el derecho del mundo. Entonces, consejera Elena le molesta que los controles no los hagan los Mossos, que los Guardia Civil osen hacer controles, y se quejó públicamente en la televisión pública catalana de que porque la Guardia Civil osaba cortar el tráfico. Oiga, pues si la Guardia Civil ha hecho estos controles, tendrán motivos de seguridad nacional para poder hacerlos, y si a usted no le gusta, pues mala suerte. El problema es que la Generalitat quiere echar a cualquier precio a la Guardia Civil de Cataluña. Ya está intentando que Sánchez les ceda las competencias de costas y de medio natural, o sea, quiere que el Seprona y la sección marítima de la Guardia Civil salgan de Cataluña, y por lo tanto todo va siempre en esta línea. Eso ya no va a tener tiempo de hacerlo el figura en la próxima legislatura, aunque esta mañana escuchaba, y no es una tesis descabellada, ¿eh? Vosotros sabéis que Sánchez lleva apoyándose parlamentariamente 4 años en los amigos o los nostálgicos de los asesinos del tiro en la nuca. Son los socios parlamentarios de Sánchez, sí, los del tiro en la nuca, los que han asesinado a muchos socialistas, y en los golpistas catalanes. ¿Qué hará Sánchez si para gobernar necesita no ya un acuerdo parlamentario? Si Arnaldo Otegi, que es el jefe de algunos ex-etarras y que fue jefe de la banda terrorista o estuvo en la cárcel 8 años por pertenencia a banda terrorista, si Otegi le pide entrar en el gobierno, ¿tendrá huevos Sánchez, el figura, para negárselo? Yo creo que no. ¿Cuánto más para echar de todo a la Guardia Civil de Cataluña? Pero no avancemos acontecimientos. Ahora, cosas veréis, ¿eh? Así que siempre digo lo mismo. Si votáis al PSOE, sabed que estáis votando grandes posibilidades de que Otegi o un ex-etarra, o un etarra, o un amigo de los etarras, en el Parlamento de Vitoria hay casi un tercio que estuvieron o que han tenido problemas con la justicia por pertenencia a banda armada, esté sentado en el Consejo de Ministros, votantes socialistas. Y será culpa vuestra. Bien, terminamos. ¿Qué es lo que os ha pasado con uno de vuestros libros, Sergio Fidalgo, que os ha censurado Blanquerna, la librería Blanquerna de Madrid? Me quedé a cuadros cuando me lo explicaste este fin de semana. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, mira, se trata de este libro que se llama El brazo friki del Procés y del Postprocés, que es un libro de Joan Ferran, que es un exdiputado del PSC. Fue diputado en el Parlamento durante 20 años. Entonces, lo que pedimos permiso para presentarlo en la Blanquerna. Tú ya sabes que en la Blanquerna hemos presentado otros libros de este mismo autor. En la Blanquerna, sí. La Blanquerna, para quien no lo sepa, es lo que hace de embajada, entre comillas, de la Generalitat de Cataluña en Madrid. Es la sede de la Generalitat en Madrid. Entonces pedimos, bueno, Joan ya ha presentado 3 libros allí, yo he presentado también un par de libros míos, o sea que con otros delegados de la Generalitat en Madrid no ha habido problema nunca. Esta vez nos pidieron el libro, como querían verlo, bueno, nos pareció razonable, se lo mandamos, y nos dijeron que no en un correo de una línea sin dar más explicaciones. Lo divertido es que un mes antes la delegada de la Generalitat, que se llama Esther Capella, que es de Esquerra y que va de número 3 en la lista de Ernest Maragall para el Ayuntamiento de Barcelona, un mes antes presentó un libro que se llama Lawfare, que habla sobre cómo el proceso, cómo la justicia española, según el autor, que es un alcalde de Esquerra Republicana, ataca al independentismo catalán. Con lo cual, un mes antes, la Blanquerna coge un libro
crítico con la justicia y defendiendo al Prusés, y un mes después se niega a que un libro, como es el caso del Brazo Friki del Prusés, que es un libro crítico con los separatistas, con las conductas esperpénticas de algunos separatistas durante estos últimos años, se presente. Con lo cual, es un doble rasero muy escandaloso, porque claro, no es que puede decir, oiga, su libro no lo presentamos porque resulta que no queremos presentar libros de política. No, es que un mes antes ustedes han presentado un libro del signo contrario. Y bueno, nos han dicho que no, se ha armado un cierto follón. Por ejemplo, yo sé que el Partido Socialista ya presentó preguntas al gobierno de la Generalitat quejándose por el tema. No sé si, yo espero que el Partido Popular, Vox y Ciudadanos también hagan algo, pero bueno, eso lo sabemos en los próximos días y lo estamos denunciando, porque no puede ser que por un motivo de campaña electoral, porque insisto, Esther Capella va a la lista de Maragall para el Ayuntamiento de Barcelona, decida que un libro que él debe considerar unionista y ñordo, pues no se presenta allí. Bueno, y por eso lo estamos denunciando en medios. Insisto, pues, se llama El Brazo Friki del Prusés, es que es un libro de coña, o sea, es irónico, o sea, no es, pues nada, no hay manera. Se llama libertad de expresión, pero esto a los progolpistas no les gusta. Librería Blanquerna, calle de Alcalá 40 y tantos. Digo, por si los que estéis en Madrid pasáis por allí, que sepáis por delante de dónde estáis pasando. Esquina Alcalá con Marqués de Casa Riera, un poquito más abajo del Círculo de Bellas Artes, pues ahí tenéis la librería Blanquerna. Ahí podéis encontrar grandes perlas de grandes obras en la maravillosa lengua catalana, alguna basura editorial independentista y libros también, porque yo he estado en Blanquerna con Sergio Fidalgo y con Alejo Vidal Cuadras y con otros amigos asistiendo a presentaciones de libros, y es verdad que nunca ha habido ningún problema, pero claro, como dice Fidalgo, estamos en campaña. Señores de Blanquerna, van ustedes mal por ahí, de verdad, van ustedes mal. Van ustedes mal porque en Madrid estamos bastante romanizados en ese aspecto y estamos bastante más acostumbrados que ustedes a lo que se ve, a la libertad. Sergio Fidalgo, te envío un abrazo, cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Muchas gracias. Y gracias también a todos vosotros por habernos acompañado en esta primera retaguardia de la semana. Mañana martes 18, más y mejor. Hasta mañana, cuidaos.